Muy bien, doctora, muchas gracias. Okay. Bien, doctora, ¿y usted? Pues bien. Vinieron de días esta vacacioncita, ¿verdad? Ay, sí. ¿Las aprovecharon? Sí. Bueno. ¿Y la vuelta al ruedo no les está siendo difícil? Bueno, aprovecho en este minuto. Alan Andino, si no mal recuerdo, es el que me escribió ayer de que la tarea del foro no estaba abierta, las preguntas de la herencia como la vez pasada. Entonces ya lo hice para que ya, si no lo han visto, pues ya pueden comenzar a subir sus tareas, ¿verdad? Como que es las mismas que ya, si no las quieren modificar, pueden volver a subir lo mismo que ya habían subido, y si lo quieren mejorar, pues pueden subir las modificaciones que le quieran hacer. Bueno, yo no sé si se fijan, si de las personas que están conectadas, si piensan que alguno de sus compañeros que falta y que no está conectado lo vaya a hacer. Si no, para ir comenzando. Creo que no, doctora. Bueno, entonces comenzamos si quieres, Silvia. Ok, ¿cuánta gente hay conectada ahorita? Son 20 chicos. 20, ok. Bueno, jóvenes, mucho gusto. Mi nombre es Silvio Conedera y es un placer estar acompañándolos hoy. Invitado por la doctora Molina, ¿verdad? Para poder explicarles un poco sobre este tema de genética y comunicación humana. Muy bien. ¿Comenzamos de directo, claro? Sí, si querés poner el video para que te conozcan. Para que me vean, perdón. ¿Dónde está? Ok. Saludos. Mucho gusto. Creo que todos se lo tienen en mudo, ¿verdad? No se están escuchando. Pues hay 2 micrófonos encendidos, pero sí escuchan. Sí escuchamos. Si no, nos lo comentarían. Ok, perfecto. Bien, entonces, ¿te parece si comenzamos? Por favor. Ok. Voy a compartir la pantalla entonces. ¿Parece? ¿O aún no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, dale, dale. Muy bien, entonces. Bueno, jóvenes, entonces el tema de hoy va a ser genética y comunicación humana. Como les había explicado la doctora Molina, pues yo soy el doctor Silvio Conedera y estudié genética molecular en Japón. Y es un placer poder darles esta clase el día de hoy. Al final, pues si tienen alguna pregunta, ya sea no solo de genética, sino de algo que quieran saber de Japón, pues como dijo la doctora Molina, pues me preguntan. Ok, entonces, primero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya saben o se recuerdan de su clase los términos básicos de genética. Entonces, si ustedes les preguntaran qué es genética, ¿verdad? En el ámbito de la medicina, pues se considera que son todos los principios aplicados de genética de esto a los trastornos humanos, pero en la versión simplificada sería el estudio de la herencia y todas sus variaciones. Entonces la genética ha avanzado tanto y se ha ramificado tanto que hay varias clasificaciones. Tenemos la genética clínica, que es la que es aplicada a la práctica directa de la atención médica. Son los médicos
que han estudiado genética clínica, que ven pacientes, diagnostican enfermedades, pues, no solo en niños, sino que enfermedades en adultos también, todos de origen genético. La genética humana abarca todos los aspectos de la genética, que incluyen la de población y la que no está relacionada con enfermedad. Entonces tenemos, no necesariamente son médicos clínicos, sino que pueden haber doctores de otras áreas de paleontología, de arqueología, perdón, que han estudiado genética y la aplican en el área de ellos, que no tiene nada que ver con enfermedades, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo sobre la genética humana, ya sea para estudios de ancestros o estudios de poblaciones, pues eso está dentro del ámbito de la genética humana. Luego la genética médica propia es la que tiene que ver con la salud humana. En este caso difiere de la genética clínica porque el médico puede dedicarse a hacer clínica, sí, a ver pacientes, pero no necesariamente a diagnosticar y tratar. Y tenemos que hay una gran parte de la genética médica que tiene que ver con la investigación. Todos los estudios actuales de genes, ¿verdad? Ya sea a nivel molecular, con técnicas de secuenciación, me imagino que ya han escuchado sobre secuenciación de nuevas generaciones, o Next Generation Sequencing y todos los CRISPR y todo de edición genética. Todo eso tiene que ver un poco con la genética médica, ¿no? Tiene que ver con la salud, pero no necesariamente es para diagnosticar y tratar. Y luego la genómica es la disciplina de la genética que se centra ya en el nivel del genoma, que esto incluye todos los tipos de ADN que hay en nuestro organismo, ¿no? Porque aparte del ADN nuclear, tenemos el ADN mitocondrial, que hay que considerarlo cuando estamos estudiando enfermedades ya y queremos pensar a nivel genómico. Entonces, solo para recordarles, ¿verdad? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es el material que contiene toda la información genética en nuestro cuerpo y en todas las células que tengan núcleo. Luego el gen se puede considerar la unidad de herencia, ¿verdad? Que sería una de las características de un gen es que es un segmento específico del ADN y tiene una posición inicial y una posición final, porque tienen una parte exactamente donde terminan y una parte donde comienzan. Y ahora que se sabe que pues hay genes que tienen una parte de un exón y luego el otro exón sigue más adelante, entonces hay que definir bien qué es un gen, ¿no? Y estos suelen codificar un producto específico. A menudo estos genes pueden codificar una proteína. Y antes pues se pensaba que la teoría de que cada gen, un gen, una proteína, pero ahora con todos los avances y los estudios que se han hecho, pues se sabe que los productos que vienen de un gen pueden ser varios con splicing y de un gen podemos sacar muchos productos, muchas proteínas y tienen otras funciones también. Una mutación básicamente es un cambio permanente en la secuencia de la base del ADN. Entonces decimos permanente porque estos cambios, ya sea de lesión, de inserción, pueden aparecer y una vez que aparecen, pues ahí quedan permanentes, ¿no? A diferencia de los cambios epigenéticos que suceden que pueden activarse y desactivarse, entonces esto es más algo permanente. Y luego, genotipo, que ya lo han estudiado ustedes, pues es la información genética de un individuo. Y el fenotipo sería la presentación clínica o lo que podemos ver, ¿no? La representación física del genotipo. Más adelante en los casos vamos a ver cómo aplica. Entonces, la genética en la comunicación humana, ¿por qué es importante para ustedes que están estudiando audiología? Entonces, hay muchos síndromes genéticos que afectan el habla y la audición, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes puedan diagnosticar pacientes cuando vean estos síndromes, cuando vean estas enfermedades que tengan y pensar si el origen es genético, si es algo que ya se ha detectado y si tiene tratamiento o no. Entonces, vamos a hablar ahorita de un caso de un síndrome que afecta el habla y varios síndromes que afectan la audición. Entonces, solo para su conocimiento, pues
vamos a enfocarnos en la pérdida auditiva porque es el déficit sensorial más común de todo el mundo, ¿verdad? Y se estima que el 50% de todas las pérdidas auditivas se deben a causas genéticas, más que a cualquier otro factor. Entonces, alrededor del 70% de las pérdidas genéticas es no sindrómico y se puede vincular a 100 loci o 100 lugares genéticos, ¿no? Más adelante vamos a ver de que en cuanto a la pérdida auditiva hay deficiencias sindrómicas y otras que son no sindrómicas. Bien, entonces dada la heterogeneidad genética y fenotípica de la pérdida auditiva y la sordera, es muy importante saber cuál es el papel que usted va a cumplir en el diagnóstico, ¿no? Las pruebas que tiene que hacer, lo que tiene que estar pendiente en estas poblaciones con este tipo de pacientes. Entonces, según la American Board of Medical Genetics and Genomics, se recomienda hacer la evaluación genética a todos los recién nacidos. En este país, pues sí se logra hacer estos exámenes de tamizaje o de screening a la población de recién nacidos y han logrado convertirlo ya en algo estándar, ¿no? Aquí todavía no hemos llegado a este nivel de poder hacer todas estas pruebas y todo, pero poco a poco vamos avanzando para poder hacer este screening, este tamizaje a los niños recién nacidos para identificar estos problemas. Entonces, comenzando con el trastorno del lenguaje que vamos a tratar ahorita, es uno que se conoce como trastorno específico del lenguaje, o TEL, Speech Language Disorder en inglés. Solo para mencionarles, cuando necesiten averiguar datos genéticos de alguna enfermedad y quieran alguna fuente confiable, diríjanse a esta página del OMIM, que es el Online Mendelian Inheritance in Men, o herencia mendeliana en el hombre. Y cada enfermedad pues tiene un número ahí, pueden confirmar qué gen es el afectado y le da datos básicos tanto de la clínica como de los datos genéticos. Entonces, en este caso, podemos ver que para este trastorno, el gen FOXP2 es el que está afectado. Y este gen es necesario para regular la actividad de otros genes en el cerebro. Entonces, en los niños en el que el cerebro está en desarrollo, si este gen pues tiene una mutación y no funciona, no codifica lo que tiene que codificar, entonces se va a afectar la actividad de otros genes en este cerebro que se está desarrollando ahorita. Y eso va a producir un déficit intelectual y entonces vamos a tener estos problemas del habla, ¿no? En este caso es autosómico dominante, o sea que basta con que uno de los padres tenga uno de los alelos para la enfermedad y al tener un hijo pues tiene un 50% de probabilidad de padecer de la enfermedad. Ahora, este gen es importante porque en esta enfermedad del TEL es la única que se ha podido identificar que hay mutaciones puntuales determinadas que causan el trastorno, ¿no? Entonces tenemos el gen en sí, el FOXP2, y se han identificado varias pequeñas mutaciones, distintas mutaciones, que todas causan el cuadro completo, ¿no? Entonces es importante identificar este tipo de trastornos en los niños para hacerle los exámenes y ver si se debe a un problema genético. Que los niños van a expresar un retraso en la aparición del lenguaje expresivo y van a tener un déficit neurológico o falta de oportunidad de aprendizaje. No van a irse desarrollando como normalmente esperamos que los niños vayan desarrollando. Y se sabe que tiene una prevalencia del 6 a 7% ya en la edad preescolar. Entonces, a veces no se identifica esto a temprana edad y llegamos a la edad preescolar y el niño tiene déficit para aprender y todo, y puede deberse a un déficit neurológico de origen genético. Aquí es un ejemplo de un árbol genealógico donde de esta enfermedad podemos ver aquí en la primera generación la madre afectada. Y como les había dicho acá, autosómico dominante, entonces uno de los alelos que tengan, ¿verdad? Ya va a causar que todos los hijos, se fijan, la hija, el hijo, la hija, todos tienen la misma mutación. El último hijo pues no salió afectado porque hay un 50% de probabilidad de que no lo padezcan, pero luego
los demás, al tener sus propios hijos, siempre tienen otro familiar afectado, ¿no? Entonces aquí podemos ver el patrón de una enfermedad autosómica dominante. Entonces todas estas personas que están aquí en negrito tienen déficit intelectual y padecen de esta enfermedad. Bien, ese es el más importante de los del habla. Hay otros que ahí que al finalizar la clase, pues uno de los trabajos que tienen que hacer es investigar estas enfermedades y van a ver que hay otras del habla que son un poco menos frecuentes. Entonces, pasándonos ahora a los trastornos auditivos. La discapacidad auditiva, vamos a ver aquí que la dividen en origen sindrómico y origen no sindrómico. En la sindrómico, siempre está relacionado con un síndrome clínico que ustedes van a poder identificar por los signos y síntomas, y aparte va a tener sordera, entonces va a incluir la sordera. Estos síndromes, perdón, se han descrito ya como 400 síndromes que contienen sordera y muchos son de origen genético. Entonces, para que sepan, solo se constituyen alrededor de 30% de los casos de sordera prelingual. Entonces, cuando tenemos estos sindrómicos, poca cantidad de ellos, ¿verdad? El 30% son de sordera prelingual. Que prelingual es que aparece la sordera antes de que los niños pues puedan comenzar a hablar, y eso pues va a perjudicar un poco el aprendizaje de ellos para poder desarrollar esa habilidad lingüística. Entonces, en la mayoría de los casos de la sordera prelingual como en estos, es de origen genético y la mayoría son autosómicos recesivos y no sindrómicos. Entonces, si vemos que la sordera es prelingual, probablemente el origen sea recesivo y no sindrómico. Entonces, aquí ahorita vamos a ver los casos en los que sí es más frecuente de origen sindrómico. Entonces, uno de los síndromes interesantes es el síndrome de Usher, que se caracteriza por una pérdida auditiva parcial o total y también una pérdida de visión, que muy importante, es progresiva, ¿no? Y va apareciendo con el tiempo. Entonces, la pérdida auditiva es neurosensorial porque las anomalías están en el oído interno, ¿no? En la parte que afecta el oído interno y los nervios, la cóclea y los nervios. Entonces, la pérdida de la visión aquí en esta enfermedad es causada por lo que llamamos retinitis pigmentosa. Y es una enfermedad que afecta a la capa de la retina, de la parte posterior del ojo. Ahora, esta enfermedad de Usher es importante porque es la causa más común de sordera a nivel mundial, con más del 50% de los casos de sordera atribuibles a algún tipo de esta enfermedad, que vamos a ver que se clasifica en 4 tipos, siendo el número 1 el más severo, ¿verdad? Que este ya es congénito o el niño lo puede desarrollar hasta más o menos el primer año. En estos casos, pues no va a desarrollar el habla y vamos a encontrar disfunción vestibular y los signos de retinitis, que son, como es progresiva, van a ver que primero se va a disminuir la visión nocturna. Entonces podemos tener estos niños que en el primer añito estaban bien y luego fueron desarrollando esto y ya no podían ver bien en la noche. Luego se vuelve visión periférica o visión en túnel, donde ya se afecta más la retina, y hasta que llegamos a la ceguera. Ahora, hay más de 6 genes, que están ligados a esta enfermedad, pero los más comunes son el MYO7A, que está en el cromosoma 11, y el CDH23, que está en el cromosoma 10. Son los más conocidos que causan este tipo 1. La tipo 2 es la más común y es una pérdida de audición menos severa, o sea que no es tan severa como la 1, no es congénita tampoco, ya tiene una aparición más tardía que puede llegar hasta la pubertad. O sea, estos niños pueden pasar toda su infancia normal y tal vez empiezan a presentar ya durante la pubertad, empiezan a presentar problemas. Aquí, al hacer la investigación y todo, no vamos a encontrar difusión vestibular. Ahora, hay mutación en 3 genes que causan el tipo 2 y el más importante es el USH2. En la tipo 3 vamos a ver que es más común en las poblaciones judías, askenazis y finlandesas. Ellos tienen una pérdida auditiva postlingual, o sea que logran hacer todo su desarrollo lingual normal y luego
empieza la pérdida progresiva, pero ya ha habido la oportunidad de desarrollar bien el habla. Y también el inicio de la retinitis pigmentosa en esto es variable, puede presentarse a temprana edad o puede presentarse ya cuando están mayores. Entonces es más variable. El tipo 3 es más frecuente en estas poblaciones, pero no afecta tanto. Y este es el gen que afecta, el CLRN1. Ahora, estos genes asociados con el síndrome de Usher proporcionan informaciones para producir proteínas que se van a funcionar dentro del oído y dentro del ojo. En el oído, pues, sirve para la función de las células especializadas, las células ciliadas, que me imagino que ya conocen. Sirven para transmitir el sonido. Y en la retina sirven para el mantenimiento de los fotorreceptores, ambos de los bastones y los conos. Entonces, por eso se produce la pérdida de visión progresiva cuando estamos ante la ausencia de estas proteínas. Entonces, en este caso, el síndrome de Usher, vamos a ver que el tipo de herencia es recesiva. Ambos padres no van a estar afectados, pero son portadores de la enfermedad. Entonces, uno de los alelos va a ser normal y el otro va a estar con la mutación. Ahora, en este caso, si se fijan en la gráfica aquí, 25% nada más de sus hijos pueden salir afectados si heredan ambas copias de los alelos dañados. Si heredan solo una copia, entonces van a expresar la parte normal, no van a expresar la enfermedad. E incluso tenemos que el 25% de ellos también puede heredar los dos alelos normales y ser homocigoto para este gen. En este caso vemos una muestra de árbol genealógico aquí donde podemos ver el patrón de enfermedad recesiva, donde ambos padres aquí son portadores, vienen de una familia donde los abuelos eran portadores y luego al juntarse ellos dos, pues ya recesivos, aparece ya en la tercera generación los dos hijos afectados. ¿Ok? Pasamos ahora al síndrome de Waardenburg. Este es bien interesante, ¿verdad? Afecta a 1 de cada 40,000 personas a nivel mundial también y constituye un 2 a 5% de los casos de sordera congénita. Entonces, este es un tipo de desorden auditivo pigmentario y afecta a los melanocitos y el desarrollo de los nervios del colon. Entonces, al afectar los melanocitos y la producción de melanina, vamos a ver que hay muchas afecciones que tienen que ver aquí con los pigmentos, ¿verdad? Ya pueden imaginarse ustedes en los ojos, en el pelo. Entonces, vamos a ver. Este se divide en 4 categorías, ¿verdad? El tipo 1, 2, 3 y 4, y todos tienen distintos genes en distintos cromosomas que son los causantes de esta enfermedad. Ahora aquí vamos a ver el fenotipo de un niño afectado con síndrome de Waardenburg que tiene una sordera tipo neurosensorial y generalmente es congénito. Vamos a ver una de las cosas más llamativas es que como hay anomalías de pigmento, entonces tienen un mechón de cabello blanco que casi siempre es aquí en la parte de enfrente, ¿verdad? A veces puede extenderse todo aquí, incluso puede extenderse al vello facial en los hombres, en la barba. Puede ser que solo sea la mitad del bigote que tengan blanco, pero siempre vamos a encontrar esos mechones de pelo. En las mujeres también, todo el pelo largo, pero blanco. Y luego vamos a encontrar cambios en la iris. Puede ser que tengan ambas iris azules, así un color azul intenso. Pueden tener heterocromía iridis, que pueden tener un ojo de un color y el otro de otro. Entonces hay casos donde tienen un ojo azul, un ojo café, un ojo azul, un ojo verde. Y vamos a ver que esos pacientes suelen presentar lesiones hipopigmentadas en la piel. Entonces todo lo que tiene que ver con los melanocitos que están afectados en este caso, entonces la producción de pigmentos se ve afectada también. Ahora, esto que podemos ver aquí en los ojos de él, vemos bien distanciado aquí se llama aumento de la distancia del canto interno. Aquí lo pueden ver. Este es un dato que cuando aparece, pues nos ayuda a clasificar la enfermedad. Porque el tipo 1 pues presenta la distope cantorum, que es el aumento de la distancia entre los dos ojos, entre los cantos internos
de aquí de los párpados. Y luego el tipo 2 no presenta ningún rasgo adicional más que esto. Y ya el tipo 3 es un poquito más severo porque aparte de la distocia tiene anormalidades esqueléticas en miembros superiores. Ahora, si se acuerdan que les dije que las proteínas que se veían afectadas en este caso también afectaban los nervios del colon. Entonces, en el tipo 4, que es el más severo, tenemos que estos pacientitos también llegan a presentar enfermedad de Hirschsprung, que es el megacolon congénito, donde hay problemas de motilidad en el colon, entonces por daño en los nervios, y tenemos pacientes que presentan la distensión y estreñimiento y esos cuadros relacionados con la enfermedad de Hirschsprung. Ahora, en estos casos, el tipo de herencia para esta enfermedad es autosómico dominante. Entonces, igual si uno de los padres tiene la afección, los hijos van a tener. Entonces es interesante ver estas familias porque como es tan llamativo y se caracteriza por esos mechones de pelo blanco, entonces generalmente si uno de los hijos lo tiene, debe haber uno de los padres que también va a tener el mechón de pelo blanco y es fácil identificar el tipo de herencia en estas familias. Ahora, también se han reportado casos de familias donde los padres son completamente sanos, pero hay lo que se denomina una mutación de novo o de nuevo, una mutación nueva que aparece en ese gen en particular por alguna causa desconocida y luego daña de la misma manera que la mutación autosómica dominante daña la producción de las proteínas de esto y se hereda el mismo tipo de enfermedad. Y esta, una vez ya teniendo esta mutación, pues puede que se herede también a la siguiente generación. Ahora aquí vemos un árbol genealógico con un claro ejemplo de una enfermedad autosómica dominante, porque el padre lo tiene, entonces al tenerlo él, se hereda a la hija y podemos ver que todos tienen los ojos claros característicos, todos tienen esos ojos característicos, la forma y el aumento de la distancia aquí entre los cantos internos. Y también lo heredó la nieta, ¿no? Entonces ella al tener su hijo, probablemente también lo herede, la misma enfermedad. Y el último de estos síndromes que vamos a hablar ahorita es el síndrome de Pendred o Pendred. Y este es causado por mutaciones en el gen SLC264A o el gen PDS. Este se localiza en el cromosoma 7, en el brazo largo, y codifica por una proteína que se llama pendrina, que funciona como un transportador del cloruro y del yoduro en la célula. Entonces, al afectar el yodo y el cloro, vamos a ver de que tiene una relación directa con la tiroides y a nivel de la cóclea en el oído interno. Entonces, en eso nos vamos a basar en el cuadro clínico para hacer el diagnóstico. O sea, actualmente este gen es importante porque hay más de 100 mutaciones que se han encontrado, 100 distintas mutaciones que afectan este gen. Son mutaciones puntuales que cambia tal vez una letra, una base nitrogenada y produce un tipo de mutación que nos lleva siempre a este cuadro, al síndrome de Pendred. Entonces, el fenotipo, ¿verdad? Aparte del bocio que sucede con estos cuadros, también el que más les interesaría a ustedes es ver lo que sucede a nivel del oído interno. Entonces tenemos que va a haber una sordera neurosensorial severa, se produce en la fase prelingual antes de que puedan aprender a hablar y es progresiva a medida que se va engrandando. Aquí hay un agrandamiento del acueducto vestibular y del saco endolinfático. Incluso podemos llegar a desarrollar cóclea de Mondini, que es cuando en la cóclea se van perdiendo los distintos niveles, ahí las distintas separaciones y se produce una sola cóclea, ¿verdad? Una sola sin divisiones ni nada y eso afecta el funcionamiento ya del oído interno. Entonces, en estos casos, el tipo de herencia es autosómico recesivo. O sea que ambos padres tienen que estar afectados e igual 25% o uno de cada 4 de sus hijos tienen la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Aquí vemos un árbol genealógico bien interesante para esta enfermedad porque tenemos una familia donde por el lado del abuelo materno hay varias de las mujeres que padecen de sordera.
Y por el lado de la abuela materna tenemos pacientes también que tienen tiroiditis. Entonces, esta paciente desarrolla tiroiditis, se casa con alguien que se ve completamente sano, pero al ser autosómico recesivo, si se fijan aquí, él debe ser portador también de una versión de un alelo de ese gen dañado. Entonces, al tener los dos esa versión, todos los hijos salen de algún modo afectados. Tuvieron una hija que tiene bocio simple, porque está la afectación de la tiroides, y luego la siguiente hija y el hijo ya desarrollan el síndrome de Pendray completo, ¿verdad? Con todo el cuadro. Entonces es importante que ustedes, me dice la doctora Molina, que ya han aprendido a hacer árboles genealógicos y aquí les pongo estos casos, ¿verdad? Para que se fijen en lo importante que es dibujar estos cuando uno trata de indagar sobre información genética, porque es una manera fácil de poder anotar los datos importantes e ir armando en su cabeza, pues, la idea, ¿no? De cómo, de la herencia que traen estos pacientes y eso nos sirve como para ir resolviendo el misterio y el acertijo de por qué, de qué tipo de mutación podría ser, qué tipo de enfermedad. Entonces han variado un poquito los árboles genealógicos, si se han fijado, entre cuando es una herencia dominante a cuando es recesiva, ¿verdad? Solo comentar de que es importante que vean que todos los árboles genealógicos en común los muestra él en 3 generaciones, ¿verdad? Porque no solo vamos viendo lo de nuestros padres, sino también nuestros abuelos. Y si se hiciera más para atrás, también se encontrarían alteraciones con seguridad. Correcto. Entre más información genética podemos incluir en un árbol genealógico, pues más fácil se nos hace ver desde cuándo están estos problemas y hay muchos que se saltan tal vez una generación porque siempre hay un porcentaje de estos pacientes que pueden ser normales, pero vemos allá al tatarabuelo, al bisabuelo que tiene una afectación y podemos decir, ok, esto presenta tal un cuadro recesivo y ha saltado varias generaciones, entonces al final si se pueden incluir datos genéticos de más de 3 generaciones, pues estaría muy bien. A veces es difícil porque los pacientes se acuerdan de sus padres y de sus abuelos, tal vez unos tíos y de ahí ya, nada más. Entonces, si se hace con calma un árbol genealógico, se trata de indagar y de investigarlo a profundidad, entonces en cada visita del paciente pues se pueden ir recordando de más cosas y podemos irlas incluyendo y actualizando el árbol genealógico. Gracias, Clara. Bien. Entonces, con esa era, perdón, la muestra de de la discapacidad auditiva de origen sindrómico. Si se fijaron ahí, todos son síndromes con signos y síntomas ya establecidos. Tienen su fenotipo que se expresa ahí ya establecido. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando tenemos un pacientito, un bebé, que tiene una sordera y se ve completamente normal o no parece que fuera parte de ningún síndrome? Lo que tiene. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Podemos pensar en una discapacidad auditiva de origen no sindrómico. En estos casos se han encontrado muchos genes, ¿verdad? Que solamente hay una mutación en uno de los genes y no está relacionado a ninguna otra enfermedad o no está relacionado a ningún otro fenotipo clínico que va a hacernos pensar en una enfermedad en específico. Entonces, por eso es importante hacer estos exámenes genéticos en estos pacientitos cuando sospechamos que tengan un tipo de sordera así, ¿verdad? Entonces, datos importantes de esto, nada más, las listas no se las pongo aquí porque son, por ejemplo, en el autosómico dominante que son 25 genes y todos tienen nombres así raros de que son siglas y número. Entonces, no es necesario que se los aprendan así, pero sí que sepan más o menos de que el patrón de herencia en estos desórdenes siempre o casi siempre es prelinguales el 80%, ¿verdad? Entonces son autosómicos recesivos. Vamos a ver que acá abajo podemos ver que hay 70 genes, entonces la mayoría de estos van a ser autosómicos recesivos. El 20% nada más van a ser autosómicos dominantes. Y habíamos visto que los autosómicos dominantes es más común en las de origen sindrómico. Ahora, aparte, aquí hay un 1 a 1.5% de herencia ligado al X.
y también mitocondrial. Entonces, a nivel de los genes, pues se han identificado 5 genes, ya que pueden causar esta discapacidad auditiva no sindrómica, heredada por linkeado al X, y hay 3 genes mitocondriales que se han estudiado ya, que se ha visto que producen sordera, ¿verdad? Un dato muy interesante de estos genes es que tienen una heterogeneidad extrema, y eso pues lo confirmamos porque de estos genes pues pueden haber en total como 110 o más de 110 genes, pero cada uno de ellos varía tanto donde se localiza la mutación, en la base que puede estar modificada, que en total se han descubierto más de 6.000 variantes que provienen solo de esos genes. Entonces estamos hablando de una posibilidad de distintas mutaciones, y cada paciente puede tener una mutación distinta, no necesariamente tienen la misma mutación. Entonces, es muy importante en estos pacientes, cuando se decide hacer los exámenes genéticos, utilizar paneles de secuenciación con múltiples genes, ¿no? Entre más posible para diagnosticar, para llegar a poder hacer un diagnóstico con estos pacientitos. Porque si nos limitamos a unos cuantos genes ya conocidos, entonces podemos no captar o no darnos cuenta de que hay otro gen que está mutado, que está causando esto. Entonces hay paneles especiales desarrollados, diseñados para detectar este tipo de discapacidad auditiva. Entonces, hoy precisamente estábamos discutiendo con la doctora Molina sobre si en Honduras todavía aún se hace esto, o ya se hace esto. Y pues le comenté yo que hay un laboratorio en Tegucigalpa que hace pruebas genéticas que mandan al extranjero y luego regresan. Entonces, es posible que ellos ofrezcan algún panel de secuenciación para genes de sordera, ¿verdad? Entonces, si usted tiene algún paciente que le llega con eso y tiene la capacidad de poder y de querer hacerse estos exámenes, entonces basta investigar si en estos laboratorios ofrecen este tipo de secuenciación, ¿no? Se toma la muestra, se envía al extranjero, se esperan unas semanas y luego vienen los resultados, y alguien ya con entrenamiento pues se los interpreta. Entonces, para terminar, quería mostrarles algo que aprendí recientemente en un curso que tuvimos sobre genética y la sordera, ¿no? Sobre un estudio que están haciendo en la Universidad de Iowa, que se llama AudioGene, que es un algoritmo, ¿verdad? De aprendizaje, una máquina donde usted pone sus datos audiométricos y la máquina los analiza, el programa los analiza y predice los genotipos que probablemente tenga el paciente. Entonces tenemos algún niño, algún bebé que tenga sordera, y al hacerle los análisis audiométricos, usted puede ir a esta página de AudioGene, que es completamente gratis, solo deja su correo, ingresa ahí los datos y la máquina se va a poner a analizarlos y luego le va a dar un resultado de los posibles genes que podrían estar afectados sin tener que hacer un examen de sangre o genético previo. Entonces, es algo que sirve solo para predecir, pero cada vez estos programas pues, con inteligencia artificial se utilizan más en la genética para hacer predicciones in silico, ¿verdad? Tenemos muchas mutaciones, muchos programas que se utilizan para hacer predicciones de qué tan grave va a estar la alteración de una proteína, qué tan cambiado va a estar su forma y cómo va a afectar su función. Entonces, este área es muy interesante porque se utiliza, es casi inmediato, y las predicciones pues nos ayudan, nos orientan para saber si necesitamos hacer más pruebas. Entonces creo que les voy a ver si les puedo poner el video. Bueno, después se lo pongo. Y ya con esto pues quería finalizar. Cualquier duda que tengan, esas fueron las referencias que usé para sacar la información. Traté de usar lo más reciente para poder investigar y de informarles sobre los cambios recientes que han habido, ¿no?, en estos temas. Bueno, muchas gracias, jóvenes, por escucharme, y doctora Molina por darme la oportunidad de impartir este poquito de conocimiento. No sé si tienen alguna duda o podemos ver el video.
Primero a ver si sale bien. No tiene sonido, ¿verdad? Solo parece que solo es cómo funciona. Entonces usted va aquí a la página del AudioGen. ¿Será que se mira muy pequeño? Ya. Entonces ahí usted tiene los datos del audiograma, que me imagino que esos sí los realizan ellos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, entonces puede poner esos datos ahí. Y después al colocarlos ahí la máquina los va a analizar. Usted simplemente pone su correo y le van a regresar después los datos ya analizados con una predicción de el genotipo que probablemente tengan esos pacientes. Y aquí vemos, ¿no? Nos dice para el paciente tal, puede ser que sea deafness A22 o el otro el 11 o el 10. Y ahí uno se va orientando más o menos qué gen o en qué lugar del cromosoma se piensa que puede estar la alteración. Ok. Y ya con esto pues concluyo y dejo abierto por si tienen alguna pregunta. Bueno, jóvenes, han escuchado al doctor, ¿verdad? Lo que nos ha compartido. Aprovechemos a preguntar, que difícilmente lo vamos a volver a tener por acá. Nadie. ¿Alguna pregunta de Japón? Pues si no quiere preguntar de genética. No, sin pena, pregunten, jóvenes, alguna duda. Probablemente tengamos otra clase donde hagamos un repaso más completo de genética, también un poquito más profundo, pero sobre lo que necesitan saber ustedes, ¿verdad? Lo básico. Entonces, no sé si quieren preguntar algo sobre lo que ya han visto o alguna duda de lo que vieron ahorita. Tal vez si aparezco, me vean, me hagan alguna pregunta. No, creo que más que preguntas, solo como agradecerle porque la verdad es que la clase sí estuvo muy interesante y súper bonita. Gracias. Gracias, gracias. Me alegro que les haya gustado y pues esperaba hacerlo lo más claro posible, ¿no? Para que vieran que a veces es un poquito intimidante, ¿no? Cuando nos piden dibujar esos árboles genealógicos o aprenderse la probabilidad de que puede salir afectado o los tipos de herencia, pero la verdad es que no. O sea, si usted maneja eso rápido, perdón, es que apareció algo aquí. Creo que están haciendo una pregunta. Dice, ¿cuál es el procedimiento que se realiza para las pruebas de ADN? Pues en estos casos se le hace con sangre nada más y luego se purifica el ADN de esa sangre. Y al tenerlo el ADN purificado así, pues se puede almacenar en frío y estos posteriormente se puede enviar al extranjero. Hay algunos tipos, algunos kits que se puede usar un hisopado de la mucosa oral, ¿verdad? Pero todo eso depende del tipo de prueba y de las células que se necesiten para saber qué examen en realidad se va a utilizar. Los kits ya traen la preferencia y simplemente el laboratorio le dice a uno, ¿no? Necesitamos tal tipo de prueba y a uno la da ahí y luego ellos le avisan cuándo regresan las muestras. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, pueden escribirla también. Bueno, para que vean de que, porque la genética, a pesar de ser, como dijo el doctor, que a veces asusta de entrada, ¿verdad? Porque él en la presentación no nos puso los nombres genéticos de cada cosa, ¿verdad? Si nos vamos buscando los nombres genéticos, entonces, si no es nuestro ámbito,
por ahí podemos salir corriendo, ¿verdad? Imagínense con solo pensar 24, 25 nombres de genes ligados a, a herencia autosómica dominante que él nos ponía en una imagen, ya son 25 códigos. Eso no, para fines de nuestra clase, que no somos genetistas, no es lo que les vamos a preguntar en ningún momento, ¿verdad? Solo es como cultura general, pues que sepan que también se nombran. Correcto. Sí, porque al final pues hay 25,000 genes descubiertos hasta ahorita y no es necesario aprendérselos todos, pero es fácil cuando se pueden agrupar así en síndromes y uno se aprende los rasgos clínicos y todo, pero puede ser un poquito intimidante a veces en la parte de utilizar la matemática para sacar las predicciones y para hacer los risk, ¿cómo se llama? El riesgo de padecer la enfermedad, pero si se aprende lo básico de esto de los tipos de la herencia y cómo hacer un árbol genealógico, pueden conseguir mucha información de manera sencilla de los pacientes que les va a orientar del tratamiento o las pruebas que necesitan hacerse primero. Entonces no le tengan miedo a la genética. Aprovechando lo que él mismo mencionó, la historia clínica, ¿verdad? Es muy importante en cualquier personal de salud ir haciendo la historia clínica de sus pacientes. Él mismo lo decía, ¿verdad? De que hay cosas que tal vez en una sola visita no se van a poder ni siquiera mencionar, pero conforme se le va viendo a los pacientes y tal, se puede ir armando su pequeño, cada vez se puede llevar de tarea haber averiguado de algún familiar y tal. Correcto. Sobre todo porque es importante en el manejo conocer si es parte de un síndrome, ¿verdad? Porque si sabemos que es parte de un síndrome, la atención no va a ser enfocada solo en una o en otra cosa, sino que, como el ejemplo que él nos mencionaba, que puede afectar tiroides y oído, ¿verdad? O sea, veíamos en embriología de que la tiroides es de las primeras glándulas en formarse en el desarrollo embrionario, ¿verdad? Entonces, a saber si por ahí la mutación está precisamente en ese momento del desarrollo y por eso se ven afectadas las dos cosas, ¿no? O sí o no, ¿verdad? Pero es como para reforzar un poquito la importancia de cada asignatura que ustedes van viendo, ¿verdad? O sea que las clases no están puestas porque sí, porque a algún iluminado se le ocurrió que era importante que supieran, sino porque pues cuando uno termina de estudiar, uno ve que todas las personas, todos los pacientes somos un conjunto de cosas, no podemos ver nada aislado. Vemos que al ser parte del síndrome, el doctor lo mencionaba, la gran mayoría de ellos tienen algún componente cognitivo también, ¿verdad? O sea, y aunque no sea un gran síndrome, nosotros con no escuchar bien, ya nuestras relaciones personales, ¿verdad? Se ven afectadas porque, vaya, en el caso de los adultos mayores, que no tiene que ver con la genética, más bien con la evolución en el tiempo, por ejemplo, la presbiacusia, o corregime si tiene que ver con la genética también. Pero, por ejemplo, la presbiacusia, ¿no? O sea, conforme se va aumentando en edad y por ahí se va escuchando menos, nos vamos aislando. Imagínense un niño con problemas auditivos, o sea, un niño que para desarrollar su lenguaje necesita poder escuchar. Si no escucha, ¿cómo va a hablar? ¿Verdad? Entonces, ¿y cómo va a hacer caso un niño que no le escucha a uno? ¿Verdad? O sea, si para hacer caso uno lo primero que tiene que hacer es escuchar la orden, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Enviaron una pregunta aquí. ¿Cómo se llama la prueba que mencionó el doctor que es para hacer las predicciones genéticas? Se llama... Ya te lo escribo ahí.
Se llama AudioGene o AudioGene y es de la Universidad de Iowa, y ahí puedes, teniendo ya los resultados de un audiograma, entonces pones el audiograma ahí y la máquina hace la predicción y te dice más o menos, te orienta cuánto daño tiene y a qué gen posiblemente esté dañado, ¿verdad? De nada. Correcto, sí. Es ahí mismo en la página de ellos, se hace en tiempo real. Gracias, doctora, por agregarles. Bien. ¿Nada de preguntas más? ¿Les parece si invitamos al doctor en otro momento para que ustedes ya como con dándole un poquito a las dudas que tengan, ¿verdad? Y así, ahí está Astrid, diga. Astrid. Sí, yo tenía una preguntita. ¿Cómo se le podría llamar o qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nuestros hermanos se parecen más a los tíos que a los propios papás? Bueno, entonces, ahí pues al final, como provienen de la misma familia, ¿verdad? Entonces, los genes con ciertas características y ciertos rasgos propios de nosotros, de los humanos, entonces son bien similares entre los familiares. Entonces, al momento de la meiosis, pues que se crean los gametos y todo, cada uno va distinto, cada uno trae parte de los genes de la mamá, parte de los genes del papá. Entonces, al hacer esta combinación, puede que la persona tenga el fenotipo o una apariencia que sea más parecido, valga la redundancia, a cierta parte de la familia, ¿no? Entonces es muy común que personas con rasgo que tal vez tienen las cejas grandes o la nariz grande y es algo que corre en la familia y se parece más a los tíos que a los padres, o se parece mal con los primos más que el hermano, cosas así, es normal. ¿Me entiende? Especialmente si estamos hablando de un caso donde no haya consanguinidad, entonces es muy normal que entre las familias se mantengan rasgos así y los pacientes pues se parezcan ya sea a alguien de una generación anterior, sino bien a los padres. Sí, o sea, Entonces, eso que menciona ahorita el doctor y su pregunta, Astrid, va como con el hecho de lo fenotípico y lo genotípico, ¿verdad? O sea, lo que usted menciona de que se parezca más es la expresión fenotípica de los genes, correcto. ¿verdad? Como un ejemplo particular, yo tengo una prima por parte de papá que una hermana de nuestro bisabuelo está en una fotografía y siempre la molestábamos porque la cara de mi prima es la cara de la hermana de mi bisabuelo, ¿verdad? Entonces eso es ya, mi bisabuelo es mi cuarta generación, porque mi bisabuelo tuvo a mi abuelo tuvo a mi padre y mi padre me tuvo a mí, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que mencionábamos un poco de que el árbol genealógico, incluso mientras más usted busca y rebusca, puede encontrar más cosas. Y eso es hablando en 4 generaciones, no digamos la generación más inmediata, ¿verdad? Recuerden que en realidad la diferencia entre nosotros los humanos, ¿verdad? Son en el genoma pues son bien poquitas. Tenemos que más del 99% de el mismo código y esas pequeñas diferencias son las que van marcando. Pero si en una familia se mantienen, tienen más de cierta clase de las mismas variantes, que no necesariamente son patológicas, pero las mismas variantes, entonces tienden a haber esas familias donde hay parecidos así, ¿no? Como el caso de la doctora, donde la hermana de tu bisabuelo es, que tiene todavía esos rasgos físicos se siguen heredando, se siguen pareciendo y eso es completamente normal.
Aquí preguntan, ¿cuál es el procedimiento para realizar las pruebas de ADN? Pues el doctor ya lo comentaba, hay diferentes métodos, Sí. ¿verdad? Según lo que se busque, es la manera de manejar la muestra, ¿verdad? Las películas siempre nos dicen que si queremos buscar que si es el papá, que si es el hijo, pues el pelo, por ejemplo, es como que es lo que nos vende la película, ¿verdad? Pero en realidad, pues los métodos son varios y depende de lo que se busca, ¿no? Correcto. Básicamente en estas pruebas, pues el ADN se extrae de los glóbulos blancos, entonces cuando toman una muestra de sangre, al purificarla, pues lo sacamos de ahí, sino pues de la mucosa y todo, porque el resto de los componentes de la sangre, pues los glóbulos rojos no tienen núcleo y por ende no tienen ADN que llevan ahí, entonces se va purificando eso y se van sacando. Pero ya depende de la prueba que están haciendo, para qué necesitan el ADN. También por mencionar un poquito algo de que en lo fenotípico, por lo menos, hay cosas que son dominantes de por sí, ¿verdad? O sea, si se casa una pareja ojos verdes o azules con alguien ojos negros, lo más probable es que van a salir ojos oscuros, ¿verdad? Más que el Correcto. azul o que el negro. Si se casa alguien rubio con alguien pelo negro, lo más probable es que va a ser pelo negro. Si se casa alguien pelo liso con pelo colocho, lo más probable es que va a ser pelo Colocho. colocho. Tal vez no tan colocho como el progenitor, pero la tendencia es a que sea colocha, porque son características pues dominantes. Correcto. Esas ya han sido identificadas, ¿no?, en los humanos desde hace tiempo. Antes de saber sobre genética, pues ya se imaginaba que hay ciertas características que son dominantes: los ojos oscuros, el pelo colocho, la piel un poco más trigueña. Entonces, ahora que se sabe que todas esas características de nosotros no son monogénicas, ¿no?, sino que no es como que hay un gen que te controla esto, hay un gen que te controla el otro. Entonces, como es multifactorial, es multigénica, entonces, igual que la inteligencia, por ejemplo, no hay como una prueba que te pueda decir, porque se sabe que va a ser probablemente, vaya, con los ojos oscuros, por ejemplo, ¿no? Porque la mutación porque los ojos azules, chicos, es una mutación, es la mutación favorita del ser humano, ¿verdad? Pero es una mutación, porque al tener pigmento la iris, pues, o es café o es verde, dependiendo de la cantidad, pero el azul es la ausencia completa. Entonces, al mezclarse con un alelo con el gen normal de coloración, entonces los ojos van a salir la mayoría de las veces café, ¿no? Pero pueden ver esos padres que son los dos ojos café y de repente el porcentaje ese que tenía del 25% de que le saliera un niño con ojos azules, de repente le sale y es como, wow, aquel niño de los papás aquí no se parece y tiene los ojos azules, pero no, con la genética se puede explicar todo eso y es una simple mutación, igual que cualquier otra. Entonces, sí, tiene razón la doctora, en esos rasgos dominantes que fenotípicamente ya sabemos en los humanos, para eso sirve la genética, ¿no? Para explicar el por qué son dominantes y ya indagar a nivel genómico qué es lo que está pasando, para esclarecer el genotipo, ¿no? De por qué ese fenotipo se expresa así. Dice Diana Salinas, en el caso que se mencionaba de que ambos padres sean sanos y se dé una mutación en el gen, los hijos afectados. No hay factores específicos que provoquen esta afectación. A ver, sí, en el caso de las mutaciones de novo, ¿verdad? Que son cuando hay padres que están completamente sanos, que tienen dos alelos para un gen que están completamente sanos, no tienen mutación. Hay posibilidad de que durante la formación de los gametos ocurra una mutación, porque a pesar de todos los mecanismos de protección que tiene el ADN para dividirse y mantener su estructura y todo, siempre ocurren pequeñas fallas que pueden llevar a una mutación que salió de la nada, por decir así, de novo, donde no existía antes. Y a partir de ese punto, pues van a tener unos padres normales y van a tener así, por ejemplo, hay un tipo de acondroplasia que es el enanismo, que probablemente ustedes, todo el mundo conoce a alguien que padece de acondroplasia. Hay un tipo
que se debe a una mutación de novo. Entonces los padres son normales y de repente, ¿verdad? Cuando existe esta mutación en uno de los padres, que es autosómica dominante, sabemos que el 50% de los hijos siempre tienen la probabilidad de tener el enanismo. Pero en algunos casos con padres normales existe un tipo de mutación de novo que sucede ya sea durante el proceso de creación de los gametos o puede suceder también cuando se está formando ya el embrión y todo en esas partes cruciales de la división celular y todo, puede suceder algún cambio ahí y también causar una mutación de novo. Entonces, en estos casos, se le hacen todos los exámenes a los pacientes, se le hacen los exámenes a los padres, se indaga sobre la historia y al final se puede deducir que la mutación que existe ahí no fue heredada y es de novo. Generalmente cuando pasa eso, como les había explicado en la parte de los médicos genetistas, si el campo de investigación en el área molecular, entonces estos casos son los que llaman la atención y se publican porque es un caso nuevo en una mutación X donde de una familia sana y apareció una enfermedad ahí que no tenía que haber estado en esa familia. ¿Me entienden? Entonces sí, hay factores específicos que provocan esta acción que puedan ser simplemente daño del propio ADN al momento de hacer la separación o puede deberse a factores externos. Hay ciertos químicos que pueden inducir cambios así. Y eso que no estamos contando los cambios epigenéticos, ¿verdad? Que ese es un tema que probablemente habría que explicarles después en otra clase. No sé si eso le contesta la pregunta, Diana. Ok, excelente. Bueno, entonces ya que estamos aquí con el doctor y no aparece ninguna pregunta más, si están ustedes interesados y al doctor le viene bien, entonces nos podríamos poner de acuerdo ahorita pues para otro día para que despejemos dudas. No sé si en esta semana o la próxima semana, el próximo martes, para pues ya acordar con él y dejarlo comprometido, ¿verdad? Perfecto. Entonces, no sé si ustedes como la vez pasada deciden hablarlo entre ustedes y después me escriben al aula virtual y yo me comunico con él, o si les viene bien de esa manera. Alguien que levante la mano y diga... A mí me parece bien. Okay, gracias, Diego. Entonces, pues, como tema de clase, si no hay alguna pregunta más, creo que le podemos dar las gracias al doctor por habernos acompañado, por su disponibilidad. Y pues nada, para advertirle que la próxima esperamos exprimirlo más todavía. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad. ¿Verdad? Y pues, si quieren, nosotros nos quedamos unos minutitos más aquí para hablar un poco de los temas que siguen y las tareas. Muy bien, entonces me despido de toda la clase. Ha sido un placer y espero volver a darles clase pronto y que me hagan más preguntas todavía. Cualquier duda que tengan, ¿ok? Bueno, doctora, muchas gracias y hablamos luego. Bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, quedando solo nosotros, les comentaba al principio de que Alan me escribió de que no les había abierto la parte de de los foros donde podían escribir, ¿no? Entonces ya lo abrí para que puedan subir su tarea que ya deberían o ya tendrían hecha, ¿no? Que solo sería subirla. Doctora, fíjese que quería preguntarle que me dijeron que estaba abierta la tarea para entrar al árbol genealógico hasta hoy a las 12, creo que estaba, pero yo he estado teniendo problemas con el campus que no he podido entrar y hace poco usé como un tipo de servicio al cliente que tienen ahí a la entrada del campus. Me dijeron que me iban a resolver el problema porque tengo una semana de no poder entrar porque me sale una cosa de error 502, no sé qué. Entonces no pude entregar la tarea a tiempo, entonces no sé Pero cómo se la podía entregar.
Tiene todavía 11 horas 42 minutos según lo que me dice la computadora ahora, ¿verdad? Entonces, si en el resto del día usted no puede resolver su situación, pues me escribe directamente por mensaje y vemos, ¿verdad? Vemos cómo hacer para que lo suba. Pero en principio tendría todavía todo lo que resta del día de hoy para hacerlo. Sí, sí, me dijeron que ya hoy iba a estar, supuestamente. Ok, cualquier cosa me escribe, Diego, si al final no estuviera, ¿verdad? Pero en principio tienen todavía el día de hoy. La han subido, a ver, la han subido solo 13 de ustedes, ¿verdad? La tarea. Faltan 11. Ya sabemos que Diego es 1, o sea que faltan 10, ¿verdad? Solo para recordarles un poquillo de eso. Luego, si se fijaron dentro de lo que falta, en el aula virtual de hacer tareas, nos falta como tarea la última tarea, valga la redundancia, que es sobre patologías relacionadas a la comunicación, ¿verdad? Entonces, esto yo quiero que me escriban, al subirles las indicaciones, les voy a subir los datos que yo quiero que lleve sí o sí en sus cuadros, porque espero que me la suban como cuadros, ¿verdad? Entonces, que me escriban primero una definición del síndrome, van a ser síndromes. Si ustedes se fijaron, el doctor en la presentación ponía primero una breve definición del síndrome, luego comentaba algo de la parte fenotípica de ese síndrome, luego de la parte genotípica de ese síndrome. Como les digo, como les mencionaba cuando estábamos con él, o sea, no es que se van a tener que ustedes aprender de memoria la parte de el nombre de los genes, pero para efectos de trabajo, para efectos de tareas, sí necesito que me pongan cómo se llama cada gen, ¿no? Y luego, dentro de esto, para la parte práctica, eh, no para la parte práctica, sino que como para la vida de ustedes laboral, es muy importante que de cada síndrome ustedes escriban lo que son las repercusiones en la comunicación humana. ¿A qué me refiero? Este está más afectada a su parte auditiva, o este está más afectada a su parte del lenguaje. Esto es como por decirlo así a grandes rasgos. Y tratar de enriquecerlo con imágenes. O sea que básicamente cada cuadro tiene que tener, de cada enfermedad tiene que tener 5 columnas el cuadro, ¿verdad? Una de la definición, uno del fenotipo, uno del genotipo, y otro de repercusiones de la comunicación y de imágenes. Como les digo, yo les voy a dibujar así como un poquito el ejemplo para que ustedes lo puedan desarrollar. Lo vamos a hacer así como la distribución, como fue con con el trabajo de la base del asesoramiento genético, ¿verdad? Del archivo, perdón, de los artículos que les subí 5 artículos y entonces según su terminación del número de cuenta les correspondía uno u otro artículo a trabajar, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes va a tener que trabajar en su cuadro 10 enfermedades, ¿verdad? Pero no van a ser las mismas 10 para los 24 del curso, sino que para cada le van a tocar diferentes, ¿verdad? Que el foro no está abierto. ¿Cuál foro no le aparece abierto? El de la herencia.
Ok. Si puede ahora mismo revisar, porque es cierto, a la noche, antes de que Alan me escribiera, no lo había terminado de habilitar yo. Ahora mismo ya está habilitado. De hecho, ya hay 2 personas que han escrito a los casos, ¿verdad? Al foro. Entonces, para que... sí, ya hay 2 personas que ahora antes de la clase pues subieron su trabajo al foro, ¿no? Entonces, para que vuelva a intentar ahora al salir de la reunión, y si no puede entrar al foro, pues entonces me avisa para ver por qué usted no podría entrar al foro. Doctora, ¿Sí? o sea que ya solo tendríamos pendiente de volver a subir lo que es lo del foro y lo del árbol genealógico, ¿verdad? Para volver a subir, sí, porque las infografías ya se terminaron, ya en principio las deberían haber terminado de subir, ¿verdad? Luego tienen que volver a subir las 2 tareas, ¿verdad? La del árbol genealógico y la de la herencia. Y les quedaría esto de que les digo de las patologías relacionadas a la comunicación, ¿verdad? Que como trabajo ese sería el último trabajo que ustedes tendrían que subir. Porque luego, ahorita les estoy poniendo estoy terminando de hacer este cuadro para ponerles las fechas. Nos quedaría otra prueba, ¿verdad? Que yo en principio les propondría hacerlo así como la vez pasada, que lo hicimos un viernes por la tarde, dejándoles abierto varias horas de la tarde, del 29 de mayo, porque las notas tienen que estar subidas el 6 de junio, ¿verdad? Entonces, las notas tienen que estar subidas el 6 de junio, o sea que todo tenemos que haberlo terminado antes del 3 de junio. Doctora, una pregunta. ¿Ese trabajo que hay que hacer, como que cada columna tiene que ir en una sola página o podemos usar 2 si no nos cabe en una? No, pueden usar 2, pueden hacerlo, o sea, si les queda feo y no les cabe en una sola, pueden usar, por ejemplo, no hacerlo como las 5, vamos a hacer como un ejemplo de tabla ahorita y se la voy a compartir. Entonces, por ejemplo, si ven la pantalla, ¿verdad? No, ¿Hola? aún no. No. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la tabla, ¿verdad? Entonces, síndrome. Sabemos que aquí va a ir la definición del síndrome. Y bueno, no le hagan caso. Entonces, por ejemplo, si en esta tabla ustedes vieran de que esto les va quedando muy achorizado y que les va quedando muy achorizado y que les va quedando muy angostito, pueden hacerlo, por ejemplo, al revés, hacer una tabla de que tenga
tal vez dos, por ejemplo, una tabla de que sea lo suficientemente ancha y lo hacen de dos en dos las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, solo que aquí ya no sería como una tabla que continúe, sino que tendría el síndrome y lo pueden poner acá así y aquí escriben todo lo que vayan a escribir del síndrome, ¿verdad? La parte de fenotipo y escriben lo que vayan a escribir acá, la parte de genotipo, o acá mejor, fenotipo, y acá repercusiones, ¿verdad? Y entonces y así no les va a quedar como una tabla y por ahí pueden usar una página por síndrome, ¿verdad? El tema es que ustedes tengan una idea gráfica de cada patología y aquí mismo en esta misma página, si lo hacen una página por síndrome, pues en esta misma página agregan aquí cualquier imagen, ¿verdad? Y aquí agregan la imagen al final de la página, ¿verdad? Imagen o imágenes, ¿verdad? Si tienen más de una imagen de cada patología. ¿Responde a su pregunta? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta cuándo es la última fecha para mandar ese trabajo? Este trabajo lo estoy dejando como fecha máxima el 29 de mayo ya por la tarde, ¿verdad? 29 o 30 de mayo. Entonces, para que tengan prácticamente 10 días para hacerlo. Sobre todo para que, porque después de este cuestionario, lo que nos quedaría pendiente es hacer un crucigrama que ustedes solo lo tienen que realizar en la plataforma del aula virtual, ¿verdad? Y eso se los abriría para que lo hagan entre el 1 y el 3 de junio. Y la evaluación que va a ser algo parecido a lo que hicimos sobre embriología. Ok, gracias. Entonces, eso. Luego ahorita exactamente, o sea, les va a tocar 10 enfermedades a cada uno y va a ser, como les digo, si lo logran hacer en un solo cuadro, pero si lo logran hacer en un solo cuadro, probablemente hacerlo de esta manera. Si lo logran hacer en un solo cuadro, lo tendrían que hacer de esta manera, ¿verdad? O sea, aquí el síndrome, el fenotipo, el genotipo, las repercusiones en la comunicación y las imágenes. Esta es la enfermedad M, digamos. Y luego la enfermedad X va a ir acá. Y luego la enfermedad Y va a ir acá, ¿verdad? Y luego la enfermedad Z va a ir acá. Pero existe la probabilidad de que les quede como muy angosto este espacio de acá, ¿verdad? Entonces, porque probablemente habrán algunas enfermedades que se pueden escribir en un espacio más corto y habrán otras que se tengan que escribir en un espacio más grande. Entonces, si ustedes ven
que el cuadro les está quedando como feo, como cargado, entonces lo pueden hacer de esta manera también y probablemente les ajuste una página por síndrome. Algunos síndromes les ocuparán un cuadrito un poco más grande, a otros les ocuparán espacio un poco menor, pero aquí ustedes tendrían, como quien dice, un cuadrito por síndrome, ¿verdad? O sea, tendrán un espacio para síndrome, pero a diferencia de esta, que el espacio para definir su síndrome es este tamaño, aquí tienen un espacio más amplio, ¿verdad? Para las repercusiones en la comunicación, también un espacio más amplio para el fenotipo, o sea, y luego le tendrían que agregar en algún, pueden hacer a ver, entonces pueden hacer que este espacio de acá lo hagan, combinan la celda y aquí ponen la imagen. Imagen o imágenes, si consiguen más de una imagen, ¿verdad? Entonces, y así en un solo cuadro, ustedes tienen todos los datos que yo necesito de cada enfermedad. Entonces, como les digo, tienen la opción que ustedes gusten, ya sea hacer un cuadro como este, que es una sola tabla, o hacer un cuadro por patología. Ok. No sé, ¿alguna pregunta más? Cada uno va a tener 10 patologías, por ahí se van a repetir, ¿verdad? Pero... Usted nos va a decir cuáles son las que nos tocan, ¿verdad, doctora? Exactamente, así como les dije, usted me va a trabajar tal artículo, entonces lo mismo, voy a poner, voy a hacer una listita con las patologías y voy a decir, bueno, va a ser grupo 1, grupo 2 y grupo 3, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces las personas de tal terminación de, por hacerlo con terminaciones de número de cuenta como lo anterior, ¿verdad? Entonces las personas de tal terminación de número de cuenta van a ser el grupo tal, ¿verdad? Y así. ¿Alguna pregunta más? No, doctora. Volviendo al tema del doctor, ¿les interesa hacer una clase de repaso con él? Sí. Ok. Yo sí que les pediría como para que aprovecharlo más, ¿verdad? Si pudieran ustedes hacerme llegar por mensaje las inquietudes que tengan, así yo se las hago llegar a él. No sé si les parece bien de volvernos a reunir con él el próximo martes en nuestro horario en este horario que hemos tomado como horario de clase a las 11 de la mañana, el martes 26, para no afectarles a ustedes si ya tienen programadas otras clases. O ustedes me sugieren el día que les convenga. El otro martes está bien, doctora. Bueno, entonces le voy a decir a él que para el próximo martes y ustedes procuren en lo que resta de esta semana, o sea, no tienen que hacerlo ahorita, ¿verdad? Pero procuren de que en lo que resta de esta semana, antes del viernes o el viernes por máximo, eh, la consulta que tengan, pues hacérmela llegar por mensaje al aula virtual para así nosotros hacemos como un consolidado de las preguntas porque probablemente la misma pregunta de uno sea muy parecida a la pregunta de otro y entonces tratar de optimizar los tiempos. ¿Alguien más aparte de Diego que comentaba que había tenido problemas con el aula virtual no han tenido?
Bueno, jóvenes, entonces, sin nada más que comentarles, nos veríamos por Zoom la próxima semana y pues nada, por el aula virtual, según preguntas y respuestas que puedan surgir. Me alegro que todos hayamos tenido esta semana de vacaciones, en verdad, siempre muy oportuna. Yo sé por experiencia que esto de estar en la casa recibiendo clases no es fácil. De hecho, yo me atrevería a pensar de que es aún más difícil que ir a la universidad porque siempre surgen responsabilidades en las casas que no podemos dejar de asumir, ¿verdad? Entonces, mi admiración y respeto en lo particular por las amas de casa, si tienen padres o madres o padres que sean amos de casa, porque no es fácil estar todo el día pendiente de una casa, ¿verdad? Entonces ya esto es como un comentario un poco aparte. Como quien no quiere la cosa, llevamos 2 meses que cada día tiene su afán, a pesar de que estamos siempre en la casa. Así que un poco lo comento como para hacernos ver de que todos tenemos nuestras circunstancias y no hay una circunstancia menos importante que otra porque cada quien vive su propia realidad, ¿no? Pero si ustedes comparten con nosotros, sus docentes, habrán docentes con los cuales ustedes pueden tener una comunicación más directa, más fluida o más confianza, pues aprovechennos porque nosotros estamos para ustedes no solo como nuestros alumnos, sino como personas, ¿verdad? Y esta situación a nosotros nos toca a todos como personas, ¿verdad? El estar en la casa con las mismas 5 personas, tenemos que tener mucha madurez para irlo llevando sin discutir con nadie, ¿verdad? O sea, si no, sería mentira que lo estamos llevando bien. Porque donde no hay una diferencia de opiniones es porque alguien se guarda la de él o la de ella, ¿verdad? Entonces, nada, solo animarlos a que sigamos viviendo esta circunstancia que nos ha tocado de la mejor manera posible, ¿verdad? Y gracias a Dios nos quedan 3 semanas de clases. Después, pues, vendrán nuevas inquietudes, nuevos retos que van a tener que afrontar y a ver cuándo ya nos podremos ver de manera presencial. Bueno, chicos, sin más que decirles, nos vemos por Zoom la próxima semana, ¿verdad? Y ya saben que cualquier cosa por aula virtual. Gracias, doctora. Gracias, linda semana. Gracias. Igualmente. Espero sus Gracias, preguntas. doctora.